Buenas tardes, hermanos. Se dice que Albert Einstein, ya al final de su vida, quitó dos retratos de dos científicos de su pared, que eran Newton y Maxwell. Y cuando se le preguntó por qué los había reemplazado por los de Gandhi y Schweitzer, él dijo que había llegado la hora de reemplazar la imagen del éxito por la imagen del servicio. ¿Qué retratos cuelgan en tu pared? Menciono esto, hermanos, porque continuando con nuestra serie de grandes episodios del Pentateuco, vamos a estar meditando un poco acerca del llamamiento de Bezalel y Aholiab, que estas dos personas fueron llamadas al servicio de Dios. Por favor, hermanos, acompáñenme en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 35, y vamos a estar meditando en los versículos del 30 al 35, y también vamos a meditar en una sección del capítulo 36, versículos del 1 al 7. Entonces, por favor, mantengan sus Biblias abiertas allí, y vamos a comenzar. Bueno, contextualizando un poco, ya en este pasaje había el Señor hablado con Moisés en el monte Sinaí, justo después de haberle dado las tablas de la ley y de haber establecido el día de reposo. Y también le había dado el modelo y las especificaciones para construir el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, si recordamos, era el lugar en donde Dios iba a estar morando entre su pueblo. Para esta ocasión no vamos a hablar acerca de todas las cosas de las cuales se componía el tabernáculo, su significado, sus simbolismos, pero le voy a exhortar a que usted en casa lo haga, lea acerca de esto y profundice, porque sin lugar a dudas se va a llevar una enseñanza muy práctica para su vida. Como le comentaba, Moisés había hablado con el Señor, y es allí entonces cuando se nos menciona en esta porción a Bezalel y a Aholiab, quienes serían llamados por Dios para ejecutar junto con otros hombres y mujeres, supervisados por Moisés, claro, la tarea tan especial y particular que Dios les había comunicado a través de él, que, como ya decíamos, era la construcción del tabernáculo. Cabe mencionar que el significado del nombre Aholiab quiere decir precisamente tabernáculo o tienda de su padre, y para el nombre de Bezalel el significado es en la sombra o protección de Dios. De Bezalel nos narra la Biblia que era un hijo de Uri, de la tribu de Judá, y por su parte Aholiab era hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Bezalel había sido lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y también nos dice la Escritura que era ingenioso para hacer decoraciones con piedras, con maderas, y que podía hacer obras extraordinarias, obras de arte. Por otro lado, a Aholiab se le había dado también sabiduría, y seguramente como resultado de esto él también podía hacer cosas y obras extraordinarias. Es importante mencionar que Dios llamó por nombre tanto a Bezalel como a Aholiab, y por favor tenga esto en cuenta y póngalo tal vez en una nota al calce, porque más adelante vamos a hablar al respecto de esto. Podemos observar a lo largo de esta porción de la Escritura una serie de principios que responden a necesidades o a ciertas necesidades o problemáticas que pudiera tener algún creyente en todo momento. El primer principio que podemos identificar aquí es el siguiente, es la revelación y voluntad de Dios para con el hombre. Esto va de los versículos 4 a los versículos 19. En estos primeros versículos vemos los insumos que traería el pueblo para construir el tabernáculo que decíamos, Dios mismo les había dicho cuáles eran. Y posteriormente nos presenta como tal en qué consistiría la obra del tabernáculo. Entonces identificamos aquí este principio. Dios reveló su voluntad, qué es lo que Él quería que el pueblo hiciera. Y lo hizo, como decíamos, a través de Moisés. Y hermanos, el día de hoy Dios se revela también a nosotros a través de Cristo y nos dice cuál es su voluntad como hijos suyos. Inclusive podemos ver en la Escritura cuál es la voluntad de Dios para aquellos que no le conocen. Nos dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Digamos que existe en torno a la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios como la específica de Dios, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, la voluntad general de Dios, para con el hombre decíamos, puede ser esta, hermanos. Dios quiere que todo hombre viva en comunión con Él. Por eso, si recordamos, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el huerto de Edén, el propósito de Dios era que ellos pudieran tener una relación tal con Él, que ellos podían conversar e interactuar con Dios de una manera muy especial. Digamos que algo similar a lo que sucedía en el caso de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban la voz audible de Dios. Para el contexto de nuestro pasaje, también Moisés escuchó la voz audible de Dios. Cuando le reveló la ley y la escribió en esas tablas, Moisés escuchaba la voz de Dios. Y nosotros hoy también podemos escuchar su voz a través de la oración, en comunión con Él, a través quizá de entonar alabanzas, a través de todas estas disciplinas espirituales que practicamos aquí en la iglesia, en el culto, en nuestra casa también, pero sobre todo, hermanos, a través de las Escrituras. Por eso nos dijo el Señor Jesús en una ocasión, ellas son las que dan testimonio de mí. A veces podemos pensar que la voluntad de Dios no es muy clara para nosotros. Sin embargo, hermanos, al ir a su palabra encontramos la respuesta a esas necesidades y también a esas preguntas. Y entonces nos damos cuenta que la voluntad de Dios para nosotros no es que no la sepamos, sino más bien que es sumamente clara. Y fíjense, hermanos, vemos algo interesante en nuestro pasaje en relación a esto. Si recordamos el contexto, el Señor les había escrito en piedras sus leyes y le había dado al pueblo su palabra. Es decir, Dios se había revelado a través de Moisés al pueblo, sí, pero de una forma clara, tan clara que estaba escrita su ley. En una ocasión me comentaba un amigo que él no entendía bien un comunicado que habían hecho en su empresa respecto a unos seguros de auto, me parece que eran. Y también él me dijo sinceramente que nunca había puesto atención o mucha atención a ese comunicado, es decir, lo leyó pocas veces o creo que ni lo había leído. Cuando insistían en solicitarle su respuesta, lo mandó llamar su jefe y le preguntó, oye, no has contestado, no sé, pensamos que no te convence o qué es lo que sucede. Y él le dijo, la verdad es que no lo he leído bien y no lo he analizado. Cuando el jefe se lo mostró de forma escrita y se lo explicó, él me dice, mira, estaba más claro que el agua y yo no lo había contestado, precisamente por eso, porque no había puesto atención y no había leído quizá con disposición. Así tú y yo, hermanos, tenemos escrita la voluntad de Dios para nosotros, ¿en dónde? En su palabra. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, entonces ve a su palabra y vas a hallar las respuestas. El siguiente principio que podemos observar es el de ofrendar de corazón. En los versículos del 20 al 29 de este pasaje nos narra la Escritura que después de haber escuchado a través de Moisés lo que Dios demandaba para ofrendar, tanto hombres como mujeres trajeron cadenas, anillos, brazalete, toda clase de joyas de oro, trajeron plata, bronce, lino fino, piedras de ónice, especias aromáticas. Incluso nos dice que algunas mujeres hilaban y que el resultado de esa obra, de esa hilación, la ofrendaban para Dios. Dice hombres y mujeres que tuvieron un corazón voluntario, precisa la Escritura. Es decir, todos traían de lo que su corazón les nacía. Más allá de ofrendar materiales, recursos, ofrendaban su corazón. Eso es lo que Dios quiere y de esa ofrenda Él se agrada. Por eso dice un pasaje muy conocido por nosotros, 2 Corintios 9:7, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. No dice conforme propuso por conveniencia, conforme propuso por inversión o por alguna otra cosa distinta, sino conforme a lo que su corazón Dios pone. En nuestro pasaje vemos claramente que Dios también no manipula al pueblo para que dé. Y sabe, hermano, el día de hoy Dios sigue ese mismo patrón. Es muy triste ver algunos lugares en los que cuando viene el tiempo de la ofrenda, casi las personas sienten que las toman de los pies, las alzan y les quitan todo lo que tienen, ¿no?
Y Dios no quiere eso. Dios no está interesado en tener dinero. Él es dueño de todo. Dios más bien está interesado en tener corazones. Y aquellos que dan de corazón son los que Él ya está llamando. Tristemente hay muchas formas de manipular, incluso podemos llegar a escuchar frases como las siguientes: si tú no quieres dar, no te preocupes, no pasa nada, vamos a orar para que te arrepientas. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Es como si le colocaran un lazo a una persona y lo único que consiguen es hacer sentir mal a esa persona. Y eso no viene de Dios, eso no es de Dios. Por otro lado, también podemos escuchar frases como: hay mucha necesidad, en el mundo hay mucha necesidad, mucha gente no conoce del Evangelio, necesitamos abrir obras en distintos lugares, pero si no damos, ¿cómo vamos a abrir esas obras? En un sentido, hermanos, esto es cierto, tiene mucha razón, y hasta nos suena lógico. Sin embargo, este argumento también puede ser usado para manipular, porque la obra de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos, o de lo que podamos dar. La obra de Dios depende de una sola cosa, o más bien, de una sola persona, de Dios. Y si alguna iglesia u organización dejara de existir, va a dejar de existir porque Dios así lo quiere. La base del sostenimiento de una iglesia o de un ministerio no es la ofrenda o el dinero, o lo que vayamos dando nosotros como humanos. Si Dios no es la base y no es lo que está sosteniendo, esa iglesia o ese ministerio no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y también en el contexto de nuestro pasaje, Moisés le dice al pueblo: se necesita ofrendar piedras finas, oro, bronce, plata, lino fino, pieles de cabras, A, B, C. Y después, si vemos, si ponemos atención en este pasaje, Moisés les comunica qué se necesita y después el pueblo se retira a su casa. En aquella época, a su tienda. Seguramente meditaron, reflexionaron, oraron para decidir allí en casa qué es lo que ellos iban a ofrendar, cuánto y qué. Hoy nosotros también, o quizá la mayoría, permanece mucho tiempo en casa por la situación que vivimos. Y a lo mejor, hermanos, Dios nos está llamando a meditar y reflexionar en esto. Que allí en casa, en comunión con Él, en oración, meditemos y decidamos qué es lo que estamos dispuestos a dar, pero de corazón. Sin influencias de otra cosa, quizá de música, del ambiente, porque veo que los demás lo hacen y yo no. Sin nada de eso, ahí a solas, en comunión con Dios, Dios nos está invitando a reflexionar qué es lo que vamos a dar y de corazón. Y no solamente se está refiriendo a dinero. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Y por eso retomo el pasaje de 2 de Corintios 9:7. No con tristeza, no por necesidad, Dios ama al dador alegre, al que entrega su corazón antes que a su cartera. ¿Por qué, hermanos? Lo que decíamos, porque el corazón del hombre es lo que Dios anhela. El otro principio que podemos observar aquí es el servicio a Dios. Y de este principio se pueden desprender ciertos rasgos como distintivos. Y esto lo vemos en los versículos del 30 al 35 y en el primer versículo del capítulo 36. Vemos el llamado por nombre de Bezalel y Aholiab que decíamos al principio, que eran grandes diseñadores que podían trabajar con diversos materiales, oro, plata, bronce, tallar piedras, maderas. Pero en esta porción vemos incluso que Dios les había dotado de la capacidad de enseñar y había llenado de sabiduría su corazón. Además de ser grandes diseñadores, constructores, ellos con esta capacidad de enseñar podían dirigir y delegar esta grande obra. Y por eso nos dice que muchos hombres como mujeres participaron en esto, bajo la dirección de ellos dos. En el pasaje paralelo, en el capítulo 31 de Éxodo, en su casa también usted puede leerlo, nos dice la Escritura nuevamente que Dios llamó por nombre a Bezalel y a Aholiab. Es decir, Dios
no solamente a ellos les llama por nombre, también a nosotros. Hay un trato personal de Dios para con nosotros. El Señor nos conoce por nombre y por apellido, sabe quién es usted, quién soy yo. Y sabe, hermano, eso refleja lo importantes que somos para Dios. Bezalel y Aholiab no tenían, digamos, una posición de un estatus muy alto. Sin embargo, Dios decide llamarles para su obra, y no solo eso, sino que los dotó de grandes cualidades y dones para eso. Así también a nosotros nos ha llamado por nombre, sin importar quiénes éramos, de dónde veníamos, y no por ser muy importantes o valiosos, sino la Biblia nos enseña que éramos todo lo contrario. Nos dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Y entonces nos llama, hermanos, el Señor nos llama, y al llamarnos y escogernos, también el Señor nos capacita para su servicio. Nos dice también la Escritura: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 11 al 12. Entonces, Bezalel y Aholiab habían sido dotados, capacitados y perfeccionados por Dios. A veces pudiéramos llegar a pensar que somos tal vez inútiles dentro de la obra de Dios. Y a través de nuestro pasaje de estudio aquí en Éxodo 35 podemos ver que no solamente algunos son instrumentos en las manos del Señor. Dios otorga dones, talentos, conforme a su soberanía, sí, y para efectos de sus propósitos, a cada creyente. Y aunque quizá en algún momento pensemos que no somos útiles, hermano, déjeme decirle algo: Dios le ha dotado de algo, ya sea algún don, algún talento, alguna habilidad, e incluso no solamente un don, puede tener usted 2, 3, no lo sé, y eso lo puede usar para servir en su obra. Así como Bezalel y Aholiab fueron dotados para ser grandes diseñadores y constructores con los materiales específicos con los cuales se construiría el tabernáculo, así también tú y yo hemos sido dotados para ser instrumentos dignos en las manos de nuestro Dios. Y tal vez no vamos a construir un tabernáculo, pero sí vamos a construir y extender su reino. Quizá tú puedas enseñar la palabra de Dios, tal vez el Señor te ha dotado con ese don, o puede ser que haya sido dotado para la alabanza, con un gran talento musical, ya sea tocando algún instrumento o bien cantando. Podemos ver una gran relación entre el requisito o capacitación que necesita el siervo de Dios para hacer tanto la obra espiritual como la material. Bezalel y Aholiab fueron llenos del espíritu y de sabiduría, nos dice la Escritura, que era el mismo requisito que tomaron en cuenta los discípulos para elegir a aquellos diáconos en esta escena que nos narra Hechos 6:3, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bezalel y Aholiab, antes de ser llamados, estaban dispuestos, es decir, su corazón estaba entregado a Dios, hermanos, y por eso ellos respondieron a ese llamado. Eran hombres cuya llenura del Espíritu los llevaba a realizar su servicio en santidad, y no solo en la obra de Dios, sino en su vida en general. Y es aquí donde les decía que podemos ver rasgos distintivos de este principio, como la santidad en el servicio o en el andar cotidiano. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, a veces solamente la asociamos a aquellas personas que están todo el tiempo en la iglesia, quizá a un creyente muy activo y participativo en ella, sino también podemos ver esta llenura en el otro sentido, en la otra vertiente, digamos, en el trabajo de un médico, en el esfuerzo y dedicación de un estudiante en una universidad,
en aquel oficinista que se esmera por un buen desempeño en sus labores, o quizá en aquella ama de casa que con su gran trabajo refleja el amor de Dios para con su familia. Y saben, hermanos, todos ellos, al hacer este trabajo que Dios les ha provisto y encomendado con esa excelencia, con esa dedicación, dan testimonio de la llenura del Espíritu en sus vidas. Lutero decía: el zapatero cristiano no cumple su deber poniéndole pequeñas cruces en sus zapatos, sino haciendo zapatos de buena calidad, porque a Dios le interesa que se trabaje con excelencia. Y lo vemos claramente aquí, hermanos, en este contexto de nuestro pasaje. Dios les dio las especificaciones, el modelo, los materiales, y con mucha precisión les dijo cómo tenían que construirlo. Y de esta forma el pueblo lo hizo. Es decir, trabajaron con calidad, con excelencia, ofrendando primero su corazón y luego lo que tenían: materiales, recursos, disposición, talentos, habilidades, tiempo. Otro rasgo distintivo que vemos en este principio es la obediencia. Vemos a lo largo de estos capítulos del libro del Éxodo una ordenanza por parte de Dios y luego vemos una ejecución a esa ordenanza. Es decir, como decíamos, una obediencia. De los capítulos 25 al 30, si vemos, la palabra que más se repite es harás. Harás una caja de madera de acacia, la recubrirás de oro, harás cortinas, harás unas varas, harás. Es la palabra que cubre, digamos, casi toda esta porción. Luego, de los capítulos 35 al 39, que es parte de la porción que estamos estudiando hoy, la palabra que predomina es hizo. Y entonces Moisés hizo una caja de madera de acacia, la recubrió de oro, hizo las varas cubiertas de oro, hizo cortinas, hizo. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Que de los capítulos 25 al 30, la instrucción de Dios está allí, y del 35 al 39 vemos presente el cumplimiento y la obediencia de Moisés y del pueblo, y por supuesto también de Bezalel y de Aholiab, a esta instrucción que habían recibido por parte de Dios. El servicio, hermanos, el servicio a Dios siempre conlleva una obediencia. Y por último, el otro gran principio que podemos ver aquí es la provisión de Dios. Esto lo vemos en los versículos del 2 al 7, ya en el capítulo 36. En esta parte nos dice la Escritura que el pueblo de Israel llevaba cada día materiales y recursos como ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y llevaban en gran cantidad tanto los directores de obra, los ayudadores, los diseñadores, los constructores, los tejedores, tejedoras. Y entonces en una ocasión les dicen los directores de obra a Moisés: ¿sabes? Tenemos ya mucho material, inclusive tenemos hasta de sobra. Entonces Moisés da la instrucción en todo el campamento de ya no traer más materiales para ofrendar, pues ya tenían abundantemente y de sobra. ¿Se fijan qué vemos aquí, hermanos? Dios provee todo y multiplica los recursos cuando se trata de cumplir sus propósitos y cuando estamos siguiendo cabalmente lo que Él nos ha enviado a hacer. El pueblo estaba ejecutando la ordenanza de Dios. Estaban cumpliendo su voluntad. Estaban siendo instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para los propósitos de Dios. Me contaba un hermano en un instituto que su iglesia organizó una actividad evangelística en alguna ocasión, y como estrategia de evangelismo ellos regalaban bolsas de dulces y sándwiches a las personas para luego compartirles la palabra de Dios. Y llegó un momento, me decía él, durante la actividad en el cual parecía que estos insumos se habían acabado y que ya no iban a alcanzar. Sin embargo, él junto con otros hermanos organizadores me dice: nos tomamos de las manos, oramos a Dios por provisión para que Él multiplicara, y hasta finalizar el evento pudieron ellos seguir repartiendo estos insumos, estas bolsas. Es decir, hermanos, Dios proveyó, Dios multiplicó, estaban cumpliendo el propósito de Dios. En este caso, ¿cuál es? La Gran Comisión. Y fíjense, hermanos, me contaba este amigo que
ese día se convirtió en una persona, una persona había aceptado a Cristo que con los años después se convertiría en un gran predicador de su iglesia. Los propósitos de Dios. Hermanos, las bendiciones de Dios y su provisión superan nuestras expectativas, sin lugar a dudas. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el llamamiento y servicio de Bezalel y Aholiab. Vemos que Dios es quien se encarga de todo. Él ya se ha revelado, nos ha dado dones, talentos, inteligencia, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto como Bezalel y Aholiab para que de esa manera seamos partícipes en el reino de Dios. Le invito a reflexionar en esta tarde en el llamado que Dios le está haciendo a usted, ya sea para servicio en la iglesia o en algún ministerio, o quizá para corregir el camino en su andar cristiano, en su escuela, en su trabajo, en su familia inclusive para salvación. Pídale al Señor que le dé un corazón dispuesto para que pueda escuchar usted su voz y poder responder a ese llamado que en particular Él tiene para usted. Que el Señor le bendiga, hermano.